quin jugador de la selecció fitxaries pel Barça? Cucurella ja no es pot. Pubil me gusta. Pubil. A quin jugador del Mundial fitxaries pel Barça? Julián. Ah? Julián. A Julián. Julián Álvarez. Sí. No, no te voy a decir Pubil, te voy a decir más Oyarzábal. Oyarzábal de la selecció. Sí. I Julián del Mundial. Sí. T'agradaria que vingués? Regresa el fútbol champán. Lamine Yamal por fin es titular en un partido. En el primero solo tuvo 15-20 minutos al final contra Cabo Verde y no estuvo tan preciso ni se le vio tan suelto y fluyendo en el campo como hoy. Creo que también es lógico, ¿no? Viene de estar parado más de 2 meses y de no tener ritmo competitivo, y ahorita que ya empezó como titular desde el arranque se le notó más suelto, con más confianza y un poquito más en ritmo de competición, en sintonía con sus compañeros, y yo creo que demostró en 10 minutos, no más allá del gol, que está presente y que España literalmente le cambia la cara cuando está Lamine en el campo. O sea, una locura. El desparpajo, lo anárquico que es, ese atrevimiento que tiene de ir siempre al frente y buscar, y además ser muy inteligente, ¿no? Porque sabe cuándo contemporizar el balón, cuándo tocar hacia atrás, cuándo se la tiene que jugar, cuándo tiene que arrastrar marca, cuándo tiene que intentar el disparo, etcétera, etcétera. Yo creo que estuvo muy bien, no tan fino como el mejor jugador del mundo que es, porque necesita un poquito más de rodaje, pero sin duda yo siento que en 2-3 partidos va a estar a tono, si es que se le permite, ¿no?, avanzar de ronda y todo, pero en 2-3 encuentros vamos a ver el prime del mejor jugador del mundo, y creo que puede ser decisivo para España. Y justamente hablando de España, otro jugador que estuvo, yo diría, destacado. Tampoco me gustaría aquí empezar a vender humo como sí he visto en Twitter con lo de Oyarzábal, pero es que empieza a ser algo curioso, y es un tema que habíamos mencionado en el canal anteriormente como una alternativa en videos sobre delanteros, rumores de fichajes. Ya saben lo que nos gusta, hacernos nuestras chaquetas mentales, pero jamás le habíamos dedicado, creo yo, a lo mejor hay uno, pero según yo este es el primero, que es únicamente o exclusivamente hablando de él como principal pieza angular del ataque de nuestro Barcita, porque creo que está demostrando ser una opción muy buena, una alternativa, estos delanteros low cost, que es low cost para la calidad-precio, ¿sabes? O sea, si pones en la balanza la calidad y el precio de Oyarzábal, creo que se puede considerar hasta que es una ganga, porque para mí es un jugadorazo, por más de que tiene 29 años, es del 97, podría ser que le dé unos 4 o 5 años al máximo nivel si se sigue cuidando y se sigue demostrando profesionalidad, porque una cosa es el Oyarzábal de la Real Sociedad, que ha sido un jugador muy, pero muy importante, es histórico, ya es el referente en el ataque y en el grupo, creo que por algo es el capitán, lleva la 10, o sea, es un ídolo en la Real Sociedad, pero creo que cuando se pone la España, muchos dicen, es que parece Nazario cuando está con España, esto y el otro. A ver, esto es muy sencillo, hay que entender los contextos. En la Real Sociedad no tiene a Pedri, no tiene a Rodri, no tiene a Fabián, no tiene a Lamine, no tiene a Olmo, no tiene a Nico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que en la roja se potencializan sus cualidades y sus virtudes, que Oyarzábal no hay que olvidar, no es un delantero como tal, se ha adaptado ahí en los últimos años y también un poco por las condiciones y en el contexto en el que se encuentra, que España necesita un delantero, que en la Real es como la figura, porque él era un extremo, o sea, hay que tener bien presente eso, que era un extremo que sí, caía mucho en zonas interiores y nunca destacó precisamente por ser de esos extremos estilo Vinicius, que son unas gacelas en campo abierto y que les gusta mucho ir por banda. No, siempre fue un jugador que solía caer mucho en zonas interiores y que le gustaba tener mucha interacción con los mediocampistas y además interferir en el último tercio del campo, pero sobre todo dentro del área, ¿no? Siempre fue un jugador con mucho gol, muy buen golpeo, muy inteligente, con pases clave, que también tiene cierto sacrificio en defensa, no es un jugador que se desentienda de las marcas y de los apoyos. Entonces es un jugador muy completo, pero que nunca ha sido tan mediático, y también aquí hay que entender algo, y que tristemente es la realidad del fútbol. O sea, Oyarzábal no es un jugador marketinero. ¿Por qué? Porque no tiene tatuajes, no se pinta el cabello, no tiene esa actitud, ¿sabes? Al final eso, queramos o no, marca mucho la diferencia y hace que un jugador sea más o menos valorado en este sistema en el que nos regimos, y sobre todo en cómo funciona el marketing en el fútbol. O sea, Oyarzábal, si tuviera tatuajes, si a lo mejor tuviera declaraciones más polémicas, si se hiciera algún corte extraño, se pintara el cabello, ¿sabes? Tendría a lo mejor un poquito más de impacto, además de que influyen muchísimas cosas, pero la apariencia
trayectoria y la imagen que das al resto del mundo. Por supuesto que también va moldeando la perspectiva de un gran sector de la afición, no necesariamente los que conocen de la redonda, los que saben de fútbol, evidentemente estas cosas se las sudan, se las pelan, les vale verga, güey, porque saben que puede ser que no tenga el marketing, pero es muy bueno, que es una pieza clave, que tiene estas características, estas cualidades, Al final de cuentas, al aficionado como que muy intenso y que de verdad profundiza en los métodos y conceptos del fútbol, le vale verga cómo se ve un jugador, ¿no? O sea, eso es irrelevante, pero sabemos que al ojo del público más mainstream es algo que puede generar más impacto. Entonces yo creo que por eso Oyarzabal ha quedado en un segundo plano. Ahora con el Mundial, evidentemente vuelven a resurgir los rumores, los jugadores que podrían vincularse a esa 9 del Barcelona. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Yo siento que Oyarzabal desde hace mucho tiempo ha estado vinculado sobre todo a equipos españoles, como que se ve un jugador que encaja muy bien en un sistema como lo puede ser un Atlético de Madrid, un Barcelona, hasta un mismo club estado, ¿no? Yo creo que es de esos jugadores que si los sacas de España, yo siento que rendirían muy bien porque son unos cracks, pero que su pick lo puedes ver más en un fútbol nacional porque es prácticamente un calco de lo que necesita la selección, cómo juegan los españoles y cómo los van preparando desde categorías inferiores. Yo creo que Oyarzabal en un contexto idóneo como lo puede ser un Barcelona es que se la sacaría, güey. Si ya estamos viendo en la selección que a mí es un delantero que me gusta mucho porque es muy completo. O sea, si lo comparas con Julián Álvarez, claro que hay matices, pero también son más o menos ese perfil, ¿no? Que no es tan un delantero de área, es más un delantero polivalente que te puede jugar en diferentes posiciones del ataque, que suelen ser muy intensos en la presión, que a lo mejor no tienen el mejor remate del mundo porque no son los delanteros más físicos, más robustos, más corpulentos, pero aún así intentan fijar centrales, están batallando ahí dándoles y chingando a los defensas, güey, que no les da oportunidades de salir. Está ahí muy incisivo, tiene muy buen golpeo, es muy inteligente con balón, sabe asociarse. O sea, creo que sí son un perfil similar con ciertas diferencias, pero yo creo que una opción de Julián, porque justamente hablando de Julián Álvarez, ahorita se habla y se está diciendo de lo del gesto público, ¿no? Que necesita un gesto, que el Barcelona tiene algunos te dicen esto, que es muy contradictorio. Yo creo que debe de ser que el Barça sí tiene alternativas porque no puedes apostar todas tus cartas en un mismo jugador, pero se dice que el Barcelona, su principal enfoque y la prioridad es Julián Álvarez y que no contemplan a nadie más. Otros dicen que sí hay planes B, C, D, D, F, pero yo creo que debe ser un punto medio. Yo considero que el Barça tiene como prioridad y como enfoque principal intentar cerrar el acuerdo por Julián, que es una operación muy complicada y que se va a necesitar que se den muchísimas cosas para que se pueda terminar concretando, pero yo creo que también tiene opciones alternativas al fichaje de Julián y que Oyarzabal podría ser una de ellas, a lo mejor no en la lista prioritaria, pero ahora con el Mundial era claro y creo que todos los que sigamos un poquito la actualidad del fútbol y sobre todo el fútbol español, sabíamos que si Oyarzabal marcaba 1 o 2 goles ya lo íbamos a estar pidiendo para el Barça. Sabemos porque es un hombre que se ha estado vinculando desde hace muchísimo tiempo al Barça, pero ahora con el Mundial, con el hype y todo, pues era claro, evidente, y verlo ahí asociándose con jugadores como Olmo, como Pedri, como Lamine, dices es que encajaría a la perfección en nuestro Barcita y que se nota que no necesitaría ningún tipo de proceso de adaptación y que esto, que el otro, no, o sea, es un jugador que llegaría a funcionar desde el minuto 1 y creo que a Flick le encantaría tener un delantero como Oyarzabal, que ahorita pues sí, ya casi está en los 30 años, todavía tiene 29, tiene un valor de mercado de 25 millones, se ha devaluado a comparación en su momento. Creo que hace 5 o 6 años estuvo tasado en 70, 80 millones. O sea, Oyarzabal era una de las sensaciones. Ahorita creo que sigue siendo un jugador muy válido y creo que está inclusive infravalorado. Y yo creo que si por 25, 30 millones lo sacas, pues es un sí de manual. Aunque se dice que tiene una cláusula de 75, que está más ahí rodando los 50, 70 más o menos la cantidad, que en realidad esos 25, que creo que sería lo más lógico de si la Real lo va a vender y más allá de lo que puede estar tasado en el mercado, con lo que está haciendo en el mercado, creo que sí se va a disparar un poquito de precio y yo creo que te van a estar pidiendo unos mínimo 50 millones, el doble de su valor de mercado, y yo creo que sí los vale, aunque sería una inversión algo arriesgada porque ya sería cuestión de ver si lo puedes amortizar con los años
años de contrato, qué salario te pide, etcétera, etcétera, pero yo creo que sería muchísimo más factible que lo de Julián, aunque si Julián, y esta información es cierta y que te va a pedir, de que va a hacer o que podría llegar a hacer un gesto público, pues eso podría complicar la situación del Atlético de Madrid para retenerlo y cambiar por completo el panorama de lo que ahorita parecen ser unas negociaciones muy hostiles y que están frenadas y que, como ya hemos hablado, ¿no? Todo se va a reactivar y todo será muchísimo más intenso, o sea, esto se va a intensificar hasta el final del Mundial, porque ahorita están concentrados y creo que es lo adecuado y creo que es lo que toca, ¿no? Porque el Barça se está moviendo. Por ejemplo, vimos que ya Dani Rodríguez probablemente salga. Es un jugador muy interesante que no tuvo la suerte que queríamos, porque justo en su debut con Flick, me acuerdo, se dislocó o se lastimó el hombro y salió por lesión a unos cuantos minutos de haber entrado y que había tenido algunos destellos importantes. También ya habíamos comentado la salida de Iñaki Peña, la de Ansu Fati, o sea, está liberando masa salarial, están saliendo jugadores que a lo mejor parecía muy evidente, pero recordemos, hay otros años en los que decíamos, este jugador tiene que salir y no se podía salir, no quería soltar ese contrato, ningún equipo hacía a lo mejor una oferta que al Barça le gustase o que al propio jugador le interesara. Entonces hay que ser muy conscientes de que ahorita el Barcelona está haciendo un gran trabajo de cámara, la junta directiva, el staff de Hansi se están moviendo muy bien en este mercado porque se están haciendo salidas, se están haciendo incorporaciones y de hecho los jugadores y el equipo creo que está tomando un rol y una cara muy diferente a nivel continental. Ya no es el Barcelona de que solo agentes libres o jugadores locos. No. Creo que con el fichaje de Olmo desde el año pasado, desde hace 2 temporadas, pero sobre todo con el fichaje de Gordon de esta temporada tan rápido y tan concreto, y yo creo que fue un golpe así, es sacarse los huevos, ponerlos sobre la mesa y decir, hemos vuelto. A lo mejor no somos un club estado que te va a dejar 200, 300 millones cada mercado, pero si necesitamos un jugador de 100, vamos a ir por él. Si necesitamos pagar 120 por él, los vamos a pagar. Si necesitamos 50 por lo vamos a pagar. Entonces yo creo que eso es importante y me gusta esa línea que ya tiene el Barcelona, además de los jóvenes, ¿no?, que vamos incorporando y de todos los movimientos que hicimos en enero con Orsten, con Tavares, con Pacífico, entonces con el mismo Hamza. Entonces ahora que se puede incorporar Salinas, que también vamos a incorporar a Caicedo, me encanta esa combinación de apostar por la Masía, apostar por jóvenes y también cuando necesitamos talento diferenciar, traerlo y poner ahí los billetes. Entonces creo que esta es la línea que debe seguir el Barcelona y a mí me encantaría y me encajaría un perfil como el de Oyarzábal si no se puede concretar a Julián. Yo sigo pensando que Julián es la mejor opción. También recordemos que está Osimhen, está Kane, Joao Pedro, también Haaland, que es un sueño que tenemos mucho húmedo. Está la alternativa de Diomandé si quieres cambiar de sistema. O sea, hay muchos nombres que sabemos que se han vinculado, algunos más menos realistas que otros, unos más menos complicados que otros, pero yo creo que el nombre de Oyarzábal debe de estar en lo más alto de la lista porque por 25 millones que está tasado y como dijimos, ¿no?, te lo pueden soltar por unos 50, 60, yo creo que sería lo más razonable. Inclusive si te rifas mucho, unos 40, 45 millones si lo sacas por ahí de la Real, yo creo que muy pocos barcelonistas se quejarían, aunque sabemos que está muy polarizada la afición. Entonces habría algún sector que te dirá, no, este es un viejo, este es un descarte del fútbol español, entonces muchos te venderían ese relato, pero yo creo que encajaría muy bien, porque si lo ves con la selección, tiene números fantásticos, marca muchos dobletes, da muchas asistencias, es un gran goleador, se sabe asociar, aporta muchísimo al equipo y yo creo que en el Barcelona sería un contexto similar, inclusive mejor que el de la selección, donde creo que podría ser un gran efectivo para Hansi Flick y que nos daría una alternativa más en este abanico de recursos que queremos tener en el ataque. Y a mí me gustaría, si no llega Julián, para mí la prioridad debe ser Julián Álvarez, debemos de seguir apostando por Julián Álvarez y comprender que al final nosotros solo estamos especulando, ¿no? Bien lo dijo Frenkie de Jong, la gran mayoría de personas que ven el fútbol no tienen ni puta idea porque lo están criticando, ¿no? De que solo da pases hacia atrás y que no intenta como generar asistencias, que le falta gol, que esto, que lo otro, y salió a decir prácticamente que no tenemos ni puta idea los que estemos criticando y que muchos ven pero no observan. Y yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, este tipo de jugadores yo creo que es para la gente que entiende más de este deporte y creo que ni yo y probablemente tú tampoco estamos tan capacitados como Frenkie o Oyarzábal, los entrenadores, para tener algo de idea de fútbol. No es como los que critican a Gavi, pero casualmente Gavi con todos sus entrenadores ha jugado y son entrenadores como Luis Enrique, como Hansi Flick, que dices, ok, ¿sabes más tú, Toñito RM de Twitter, o Luis Enrique y de La Fuente y Hansi Flick? O sea,
¿sabes? Entonces como con Frenkie, ¿no? O sea, Frenkie ha jugado con todos sus técnicos, con Koeman, con Valverde, con Hansi, todos hablan maravillas de él. Muchos jugadores dicen que impresiona en los entrenamientos, que es un jugador con tanto talento. Lo vimos con Ten Hag en el Ajax. O sea, ha sido un jugador fundamental en cada equipo que está, pero hay todavía gente que te maneja esta corriente de no, es que él no sirve, solo sabe retener el balón y pierde mucho, da muchos toques, solo son hacia atrás, no aporta nada. Pero casualmente Frenkie cada año está siendo importantísimo y prácticamente un titular fijo cuando está bien físicamente con todos sus entrenadores y te hablan maravillas de él. Entonces, creo que somos un poquito, bastante ignorantes al lado de las personas que realmente saben de este deporte y por algo tenemos a estos profesionales a cargo de los más grandes equipos y proyectos del mundo. Entonces yo creo que hay que confiar y me gusta que Frenkie salga a decir eso. Algunos dicen, no, es que es muy prepotente y todo. Es que imagínate si yo aquí con este humilde espacio, con este humilde canal, a veces recibo comentarios que digo, güey, o sea, ¿qué tienes en la cabeza? O sea, ni siquiera estás viendo el contenido, no estás analizando mis palabras, no estás intentando generar un puente de comunicación, no hay debate, no hay análisis crítico, no hay pensamiento, no hay reflexión, no hay nada. Me imagino los comentarios que han de recibir Frenkie de Jong y estos jugadores que son miles, inclusive hasta millones, ¿no? Al día, así de chingue. Y pues te hartar y decir, ok, que me estén diciendo 2 o 3 que no valgo vergo, pues está X, no lo puedes ignorar, pero que sean miles y miles y miles de personas diciéndote mensajes que tú sabes que en realidad no es así, que no es que tú seas perfecto y que no haya que hacer autocrítica, que yo creo que la autocrítica es muy importante, pero que en muchos casos, o sea, no tienen idea y se la pasan criticando. Y dices, a ver, carnal, primero entrena desde categorías inferiores, aprende de fútbol, ten un recorrido algo largo, entrena con compañeros, con staff técnico, prepárate físicamente, mentalmente, come bien todos los días, entrena todos los días, esto, el otro, O sea, súmale todas esas cosas, ¿no? Sacrifica a lo mejor salidas con tus amigos cuando eres más joven, para ir a entrenar, para ir a los partidos los fines de semana, esto. Y después de que hagas todo eso, a lo mejor tendrás una perspectiva diferente y no le estarás diciendo a jugadores profesionales, es que no vales verga, es que eres un paquete, es que esto es malísimo, carnal. O sea, el 99.99% de los jugadores que están en primeras divisiones son unas vergas, güey. O sea, muy cabrones. Habrá que nepotismo, como en todos lados, sí, habrá uno que otro ahí enchufado, pero miren, yo les voy a contar una historia muy interesante, ya para cerrar el video y que no tarde aquí 1000 años, pero creo que las palabras de Frenkie lo ameritan. Yo entrenaba en Morelia, en el equipo de Monarcas, en la escuela de formación y todo, y había un morro que no era tan bueno, pero era el hijo del gobernador de ahí de Michoacán. Y no era tan bueno, pero casualmente llegó a las fuerzas básicas del equipo cuando dices, ok, ese puesto lo pudo haber ocupado otra persona. Luego me pasé a la escuela de formación de las Chivas y un día me topé ese morro, ya mucho tiempo después, ya estábamos más grandes. Me topé ese mismo morro jugando con otro equipo y era buenísimo. ¿Y qué pasó? Que cuando entró a las fuerzas básicas del Morelia, se hizo una pistola, güey. Pero una pistola, güey. Era muy bueno, güey. Muy bueno. A lo mejor no al nivel para seguir subiendo categorías y llegar a profesional, pero de ser un jugador bastante promedio, tirando a malito, güey. O sea, de esos jugadores que dices... 2-3, güey, que sabes que es más por deporte y salud que por competitividad, pero unos años después me enfrenté a él, después de que había tenido ese proceso en fuerzas básicas, y era muy bueno, güey, o sea, era muy bueno y físicamente se lo notaba diferente, conceptos futbolísticos muy avanzados, táctica y técnicamente muy avanzado. Entonces dices, carnal, es que cuando estás con este nivel de jugadores, tú también creces, también hay una proyección, se potencializan tus cualidades, pero aún así, los que son buenos, güey, imagínate, si un jugador que está 2-3, como dicen, no, el Chicharito se ha hecho a base de esfuerzo, lo otro, dicen, sí, es que tiene sentido. Pero luego imagínate si, además de que tienes ese talento, le metes las ganas y la energía y todo ese alma, ¿no? Por querer llegar a primera división, ya sea por una motivación económica, por algún sueño infantil que tenías desde morrito de, güey, yo quiero ser futbolista, por lo que tú quieras, X o Y, no importa, güey. Pero si a todo eso le sumas un talento descomunal, es que tienes este tipo de jugadores, güey. O sea, que son otro nivel como para que te estén diciendo que eres un imbécil, que no vales verga, que eres un paquete, que eres malísimo, que eres... Sí, güey, o sea, eso es no entender ni siquiera el proceso de la vida, ni lo que conlleva, ni lo que envuelve todo el ámbito del fútbol, güey. Es que no tiene ningún tipo de sentido decir que
Frenkie de Jong es malísimo. Es que, güey, ¿cómo puedes decir eso de los mayores talentos de esta última generación? Que sí, a lo mejor no llegó al potencial que muchos esperábamos, pero muchos esperaban que fuese la combinación entre un Xavi, Iniesta y Busquets. O sea, tranquilidad, güey. A veces es difícil cumplir ciertas expectativas, pero de eso a decir que es malísimo es no tener ni idea cómo lo dice Frenkie, pero ya veremos qué pasa con la situación del 9. Esperemos que la novela de Julián no se alargue más, y si no puede llegar Julián, yo estaría muy contento, muy feliz de que llegase Oyarzábal.